Buenos días a todos. Bueno, estamos en el módulo 2 del curso de coach. Voy a hacer la presentación de cómo mejorar la salud en los atletas. Voy a compartir la pantalla. Bueno, la idea es como ir un poquito más profundo en los videos que subimos anteriormente, todas las herramientas que tenemos para optimizar la salud del deportista. Bueno, como primer punto, para poder llegar al atleta, para poder llegar a su familia o al atleta a las diferentes edades que tenemos, desde un niño a un adolescente, a un adulto o a un adulto mayor, es tener fundamentos de las intervenciones que quiero hacer. O sea, preguntarnos por qué comer bien, por qué hay que dormir bien, por qué está bueno las inversiones en frío, por qué está buena la exposición al calor. Si no sabemos los fundamentos, no podemos generar una adhesión o una continuidad en realizar una intervención en una persona, ¿sí? Es muy importante, especialmente en las primeras etapas de los niños, hablar con los padres, tenerlos al corriente de, bueno, ¿por qué se entrena de esta manera? ¿Por qué tiene que comer de esta manera? ¿Por qué es tan importante el descanso? ¿Por qué está bueno que el niño no haga un montón de actividades, ¿sí? Eh, Porque es importante conocer el tipo de entrenamiento que hace, el objetivo que tiene, y de esta manera, si uno está seguro y tiene el conocimiento del mecanismo fisiológico por el cual indica algo y el objetivo, se puede llegar muchísimo mejor a las personas y en este caso a los atletas. Y es muy importante para poder hablar con los padres, ¿sí? Es un gran miedo que tienen todos los padres de por qué el niño tiene que entrenar tantas horas, por qué tiene que comer esto, le hará mal si deja de comer comida saludable, perdón, comida chatarra, bueno. Todas estas cuestiones las tenemos que tener bien aceitadas a la hora de enfrentarnos a las propuestas que tenemos. Lo mismo pasa con el adolescente, ¿sí? Ahí con el adolescente ya uno puede hablar con él, eh, explicarle también por qué está bueno que tenga un buen descanso, que deje un poco las pantallas, que va a ser un poco en contra de su contexto, porque realmente la sociedad está bastante afectada, especialmente a los adolescentes, pero bueno, con un buen objetivo deportivo y fundamentos podemos lograr un montón de cosas. Lo mismo en el adulto y en el adulto de edad más avanzada, que es súper importante también para evitar lesiones, los cuidados que tiene que tener. Ahí ya el adulto de edad más avanzada es importante como hacer hincapié en métodos para bajar el estrés, ¿sí? Y además para el descanso y la alimentación, porque ahí ya tenemos que intervenir para evitar lesiones y evitar pasar malos momentos en la parte deportiva. Bueno, este es un punto que yo digo, ¿estás seguro que entrenás demasiado? Es una cuestión de que eh, a todos nos debe haber pasado como coach, de que en general son los padres los que plantean, mi hijo está entrenando demasiado, o el adolescente no, porque yo entreno demasiado y no me dan los tiempos y esto y lo otro. Bueno, este planteo está buenísimo, revisar lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, junto con la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, que es ¿qué consideras ser físicamente activo? O sea, estamos hablando de ser físicamente activos, ¿sí? De no ser sedentarios, sería eso. Em, Ellos consideran que realizar entre 150 y 300 minutos de actividad física semanales, uno logra no ser sedentario. Y el entrenamiento intermitente es un poquito menos de 75 a 150 si es de alta intensidad. Si uno divide esto a través de la semana, si entrenamos de lunes a viernes, nos quedan 40 minutos por día y vemos que una clase de taekwondo dura una hora. O sea, haciendo una clase de taekwondo y todos los días, que es raro que uno entrene todos los días, ni siquiera llega a ser físicamente activo. Bueno, este concepto está bueno para transmitirlo y para hacernos conscientes realmente cómo estamos entrenando, ¿sí? Lo que les hablaba antes, la tendencia del deportista actual. ¿Qué pasa? Tenemos los niños que están sobrealimentados, expuestos a comida chatarra, teniendo este concepto de la comida como recompensa. Eso se ve muchísimo en las clases que yo nombro siempre en todas mis exposiciones, de que se ven los padres que están esperando al niño con la Coca-Cola o el Powerade o el Gatorade y las galletitas, envasadas luego en una clase de taekwondo que probablemente el niño no gastó mucha energía o gastó la necesaria para no ser sedentario, ¿sí? En los adolescentes eh, está muy marcado la inflamación que tienen por el tipo de alimentación. Y
Los adultos no nos quedamos afuera y los adultos de avanzada tampoco. Tal vez hay un poco más de conciencia de ese rango etario, pero siempre hay que educar de esta manera. Y lo que es importante es que está el conocimiento o, sí, uno piensa que sí, no es conocimiento, sino que está el mito, por decirlo de otra manera, de que el deportista es saludable. Se dice, no, porque vos sos deportista, tenés buena salud, no, vos comes bien porque sos deportista. Y en general el deporte está expuesto a un montón de factores que predisponen a eso que dice LGI, es Low Grade Inflammation, que es la inflamación de bajo grado. ¿Qué es esto? O sea, realmente el atleta que entrena con conciencia tiene una alta frecuencia de comidas, por lo general, adapta los horarios de alimentación a los entrenamientos, ¿sí? En general, el profe pone el horario de entrenamiento y bueno, se va a esa hora a entrenar y después lo otro se arma alrededor de ese horario que es propuesto. Falta de descanso nocturno, ¿sí? Especialmente las clases en general son tarde, o sea, uno entrena tarde, más la clase de adultos, en general son después de las 8 de la noche y eso altera muchísimo nuestro ritmo, nuestro reloj biológico y la hora que tenemos la última comida y genera falta de descanso. Alimentos ultraprocesados, bueno, eso ni hablar. Sobreentrenamiento, o sea, este concepto no de todos los coaches, pero sí de una gran parte que eh, más entrenás mejor y en realidad lo que hay que lograr es una buena planificación de entrenamiento con un objetivo claro, dependiendo de la edad y lo que yo quiera hacer con ese atleta. El estrés de las competencias, o tema cualquier competencia o examen mismo de taekwondo, lleva un estrés que es un estrés extra al que tengo de todo el contexto en el que vivo. Flora intestinal alterada, esto lo puse porque realmente se ve mucho en, en deporte. Bueno, es un tema que está ahora en auge la flora intestinal, pero ¿qué pasa en el deportista? Se altera más todavía por estos factores que nombré anteriormente y además porque cuando uno realiza tanta actividad física, toda la sangre se destina a, más que nada, al sistema musculoesquelético. Y el intestino queda como relegado y se van produciendo como microinfartos intestinales que son mínimos, pero te van alterando la flora intestinal. Por eso para cuidarla necesitamos mejorar la alimentación, mejorar el descanso y mejorar todos los otros factores porque entrenar, voy a seguir entrenando y esto va a seguir sucediendo porque es un mecanismo fisiológico, o sea, el cuerpo dice, bueno, me le meto mucha energía a los músculos porque esta chica o este chico tiene que entrenar porque es lo que está haciendo, ¿sí? O sea que esa redistribución de sangre va a ser hacia los músculos y va a descuidar bastante el sistema gastrointestinal. Por eso es tan importante, además de por una cuestión de salud, cuidar la calidad, la cantidad y la frecuencia de comidas, ¿sí? El tiempo sedentario. Bueno, el tiempo sedentario es un poco lo que yo nombraba antes de eh, eh, esto que les decía, que estamos eh, por la definición ya de lo que es ser sedentario y físicamente activo, somos casi todos más sedentarios que físicamente activos, es una realidad. Y pasamos mucho tiempo sentados por el tipo de trabajo, por las comodidades que uno tiene en la actualidad y demás, y es otro factor de riesgo para la inflamación de bajo grado. El concepto de inflamación de bajo grado, eh, bueno, es bastante complejo, es la base de todas las enfermedades de la actualidad, como son la diabetes, la dislipemia, eh, los ACV, las inflamaciones intestinales como el colon irritable, eh, bueno, los SIBO, todas las enfermedades que están ahora en la actualidad, que son secundarias al estrés, empiezan con una inflamación de bajo grado. ¿Qué quiere decir? Que tenemos siempre el sistema inmune activo por estar todo el tiempo estresados por algo, pero ese estrés no llega a ser lo suficientemente fuerte como para que yo genere una respuesta inflamatoria importante, sino que es un estrés leve que se mantiene todo el tiempo y que me activa el sistema inmune, ¿sí? Pero no logro como explotar, ¿vamos? Entonces, tener todo el tiempo el sistema inmune activo y con una inflamación leve hace que mi cuerpo se asemeje a estar infectado con un virus todo el tiempo, o sea, siempre tener una inflamación en el organismo. Y eso me lleva después a las enfermedades estas
degenerativas como también a lesiones deportivas. Porque en el momento que yo a eso le sumo un estrés grande, mi cuerpo no va a poder reaccionar porque tiene un desgaste muy grande por todo el tiempo que tuvo activado el sistema inmunológico eh, en forma crónica, ¿sí? Parece complejo, pero lo vamos a ir razonando. ¿Cómo mejoro todo este estado? Esto es lo importante y lo que nosotros tenemos que tener fundamentos. Primero, acomodar el reloj biológico, ¿sí? Acomodar el descanso es la primera estrategia que yo tengo que hacer con con un deportista. Nosotros tenemos un reloj biológico, esto quiere decir que hay horarios que el ser humano ya genéticamente y constitucionalmente tiene para secretar hormonas. Ejemplo, todas las que son ejes hormonales sexuales, hormonas de crecimiento, eje tiroideo y el sistema inmunológico se alimentan por la noche, ¿sí? Se alimentan cuando uno está durmiendo y se secretan cuando uno está durmiendo, ¿sí? Fíjense las hormonas importantes que nombré. Eh, si no tenemos un buen descanso y en condiciones apropiadas, se empiezan a regular los ejes de tiroides, la hormona de crecimiento no se secreta como se debería secretar, y el sistema inmunológico no logra alimentarse ni descansar para estar activo cuando lo deba estar, ¿sí? Esto genera muchísimas alteraciones y además se comienzan a secretar otras hormonas a la noche que no deberían secretarse. Se descuajeringa todo, ¿sí? Como, bueno, estas son algunas alteraciones como le venía nombrando, la secreción de cortisol alterada, la melatonina es la hormona del descanso que se debería secretar cuando cae el sol, digamos, eso le manda una señal al cerebro de que secrete melatonina que nos ayuda a dormir. Obviamente con las luces artificiales y pantallas esto no sucede y por lo tanto esa es la hormona que le da la señal al sistema inmune, al tiroideo, al sexual y a las hormonas de crecimiento para que se activen. Al no tener esta señal, no sucede eso. Alteración del eje tiroideo, alteración de la hormona de crecimiento, del eje sexual. Fíjense la importancia de los diferentes estadios de crecimiento, tanto del niño, adolescente, adulto. La alteración del sistema inmunológico y la predisposición a esto a que nos enfermemos continuamente. La neuroinflamación y la inflamación de bajo grado, que es lo que nombré antes. La neuroinflamación es tremendo lo que sucede a nivel del cerebro, es la inflamación del cerebro, ¿sí? Y esto nos lleva a tomar malas decisiones, a no poder pensar correctamente, a bajar nuestro nivel de conciencia de las acciones que realizamos, ¿sí? O sea que también sumamente importante, y esto yo lo recalco siempre en la adolescencia. La neuroinflamación de un adolescente es peligrosísima, ¿sí? Peligrosísima por toda la exposición a drogas, a malos hábitos que tiene, un paciente neuroinflamado no toma buenas decisiones, ¿sí? Obviamente es importante en todas las etapas de vida, pero en la adolescencia es peligroso. En el niño se manifiesta más con los síndromes estos de hiperactividad, de no poder prestar atención, de moverse continuamente. Ahí cuando detectamos eso en un niño en una clase, bueno, pensar en una neuroinflamación secundaria a todo esto que estamos nombrando. En el adulto se manifiesta más también con la mala toma de decisiones o con el no poder concentrarse o estar malhumorado o eh, estar así como con energía mental baja. Y el adolescente, bueno, como le dije, con la mala toma de decisiones y también los adolescentes están como apagados, que solamente se activan en cierto momento, bueno, ahí pensar en neuroinflamación y pensar en todas estas alteraciones que puedan estar sucediendo. Medidas para mejorar el descanso. Son simples, pero hay que realizarlas. Un ambiente silencioso, oscuro, sin pantallas, evitar todo tipo de luces, temperatura cálida, que no haya excesiva calefacción ni excesivo aire acondicionado en los meses de verano y estar con poca ropa, tanto en invierno como en verano, lo mínimo de ropa para dormir. Última ingesta 2 horas antes de acostarnos. Esto a veces, eh, después podemos hablar de algunas estrategias en los atletas que entrenan tarde, evitar pantallas, realizar una lectura, activar ahí, el cerebro se desacostumbró a leer. Lo que uno no hace, se pierde. O sea que decir, bueno, me tomo 15 minutos para hacer una lectura y eso hace que el cerebro se relaje y ya se ponga en otra sintonía. Y se puede suplementar también, si no podemos lograr todo esto, con melatonina, que a veces en ciertas etapas de competencia está bueno
suplementarlo. Es un suplemento que no trae efectos adversos, es totalmente natural, no adictivo ni nada de eso, y mejora muchísimo el descanso y mejora mucho cuando tenemos los viajes y cambian el uso horario. La utilización de melatonina está buena, es una buena estrategia. La alimentación del deportista. Bueno, esto quiero resaltar la importancia de por qué el atleta está sobrealimentado. Si uno va a las bases de la nutrición, tenemos que hay un cálculo calórico, que es con una fórmula que se hace a través del peso corporal, por un factor fijo que son los METs, que son la energía que se gasta eh, por hora en un tipo de deporte, que está calculado bueno, con diferentes estudios científicos, por el tiempo que realiza la actividad. Bueno, perfecto, yo le saco la cuenta al atleta y me va a dar la cantidad de calorías que hipotéticamente gastaría. Se hizo así por muchos años, esto es algo que todavía algunos profesores lo siguen realizando. Se puede tener como un parámetro de cuántas calorías estaría gastando un organismo, pero la realidad es que esto no es tan sencillo porque el cuerpo no es una máquina que eh, come cierta cantidad de calorías, ingresa esas calorías y hace tanta actividad física y gasta tantas calorías, no es en absoluto así. Hay un montón de factores que alteran todo ese sistema y hace que sea un poco más complejo. Y esto nos lleva a que en general tengamos deportistas sobrealimentados, porque yo le hago un cálculo en un atleta y me van a dar seguro que más de 2.500, 3.000 calorías por día y tal vez no es lo que está necesitando. ¿Por qué sucede esto? Porque evolutivamente el hombre tuvo que sobrevivir a muchos periodos de hambruna. Por lo tanto, se hizo sumamente eficiente en ahorrar calorías. El tener un tejido adiposo eh, tan grande, tenemos un tejido adiposo mayor a cualquier otro mamífero, nos hace que seamos totalmente efectivos en acumular grasa y acumular calorías para tener energía. La energía necesaria para utilizarla en épocas de hambruna, cuando tenían los hombres que hacer migraciones y caminar muchísimo tiempo sin alimentos. Bueno, todo este tejido adiposo se utilizaba para eso, ¿sí? Es un mecanismo adaptativo que lo tenemos en nuestro genoma, nuestra genética, y nos hicimos muy eficientes en eso y muy poco eficientes en gastar las calorías, ¿sí? Eh, entonces el mecanismo lo tenemos, pero ahora lo tenemos en una sociedad que tiende al sedentarismo como estuvimos viendo. Bueno, acá esto es un estudio que no me voy a demorar mucho, pero en sí es lo que demuestra, o sea, compara, eh, primero habla de esto, de la cantidad de tejido adiposo que tiene el ser humano comparado con otras especies, ¿sí? Y bueno, esto hace un estudio que compara 74 personas que unas realizan actividad física y otras no, con el mismo, eh, le dan de comer la misma cantidad de calorías, y lo que se ve es que el gasto calórico es muy similar en un tiempo específico y la conclusión es que el cuerpo se va adaptando y va haciendo una redistribución de su energía y tiende, cuando ve que hay un gasto muy alto, al principio gasta esas calorías, que esto uno lo ve en el ejemplo del atleta que viene a entrenar su primer clase, que le cuesta muchísimo y tal vez el primer mes baja de peso o siente que se desgasta un montón, y uno lo ve al atleta de alto rendimiento que esa misma clase no le genera tanto desgaste, ¿sí? Esto es porque el cuerpo se puso ya en ahorro, ¿sí? En ahorro y en redistribuir la energía. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, le va a hacer mucho hincapié en gastar su energía, en mantener todo su metabolismo y su aparato muscular, y tal vez va a dejar de lado ciertas funciones como, por ejemplo, el eje tiroideo, el eje inmune, o el sistema digestivo, como hablamos antes. Entonces le va a bajar el gasto calórico a eso, y todo lo que uno haga externo va a hacer que se equipare al gasto calórico de casi un sedentario, ¿sí? Entonces es por eso que este cálculo de cantidad de calorías por el sistema MET realmente no nos sirve. Bueno, entonces, ¿cómo hago para optimizar todo este tejido adiposo que yo tengo, esta energía, la cantidad de sustratos que hay en el organismo para dar energía, ¿sí? No, no solamente comiendo, a veces tengo que
mejorar y lograr comer a ciertos horarios y una cierta frecuencia de comida que haga que mi cuerpo y mi cerebro registre que necesita usar esas reservas. Y eso es sumamente beneficioso para el deportista porque le va a permitir utilizar, además de glucosa y proveniente de la comida que ingresa, utilizar de las reservas su tejido adiposo, el lactato que produce los músculos, cuerpo cetónico en el caso que haga un ayuno prolongado o un tipo de dieta más cetogénica y optimizar todas las fuentes de energía que tiene el organismo para hacer la actividad física. Entonces la estrategia sería esto que en un momento lo tomaron como, me da risa, como de moda, pero en realidad es algo que es fisiológico del organismo, o sea que es cómo debería ser nuestra alimentación, que es el ayuno intermitente o como se llama ahora, que es la alimentación restringida del tiempo. Esto no quiere decir que yo tenga que estar controlando eh, hacer ayuno de tantas horas, ni tampoco comer una sola vez al día, simplemente comenzar con decir, bueno, ¿qué es lo fisiológicamente necesario para que el organismo funcione bien? Darle de comer todo el tiempo, no, eso no está bueno. Comer cada 2 horas, no, tampoco está bueno. Porque, ¿qué pasa? Cada vez que yo como, activo ciertas, primero abro las barreras, como son las mucosas de la boca, de todo el sistema digestivo, del intestino, la abro para que entren nutrientes, para poder filtrar, ¿sí? Pero no solamente filtro nutrientes, filtro bacterias, filtro patógenos que hay en las comidas, colorantes, conservantes, etcétera. Entonces el sistema inmunológico se activa y dice, bueno, a ver a quién tengo que atacar. Y no logra atacar mucho porque en realidad son cosas que no nos enferman, pero sí que nos activan el sistema inmunológico. Tal vez una bacteria que esté en una concentración muy bajita no nos va a generar una infección, pero sí el sistema inmune se pone en alerta, ¿sí? Si yo esto lo repito muchas veces al día, a ver, la lógica me lleva a decir que no es bueno, porque voy a estar todo el tiempo activando el sistema inmune e inflamándome, ¿sí? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Bueno, realizar 3 o 4 ingestas al día de comida, ¿sí? Podemos empezar depende cada persona y depende de los hábitos que traiga, pero lo ideal sería 3 o 4 comidas al día, mejor 3 que 4, y que a la noche haya un descanso, si no le quieren llamar un ayuno, un descanso del sistema digestivo mínimo de 12 horas. Ya con eso mejoro muchísimo y optimizo el rendimiento de todos estos sustratos que tengo para generar energía y realizar tanto mis actividades de la vida diaria como el deporte que quiera realizar. ¿Sí? Entonces, los beneficios de hacer eh, de ordenar, porque es parte de ordenar el ritmo biológico, son que, bueno, puedo resincronizar este reloj biológico del que le hablaba cuando empezó la charla, puedo mejorar la inflamación esta de bajo grado, sí, porque hago que el sistema inmunológico no se active todo el tiempo, mejorar el sistema inmunológico y evitar patologías, evitar enfermarme a cada rato, disminuir la neuroinflamación, que también se las nombré, que me parece sumamente importante, optimizar la flexibilidad metabólica. ¿Qué quiere decir este concepto de flexibilidad metabólica? Yo lo nombro mucho en todas las clases que doy, es usar todos los sustratos que tiene el organismo para generar ATP, o sea, para generar energía. Y esos son glucosa, lípidos, proteínas, cuerpos cetónicos y lactato. Miren la cantidad que tenemos. Pero si comemos todo el tiempo, comemos comida de mala calidad, no logramos más que usar siempre glucosa, ¿sí? Y lograr esto, sentir hambre, sentir saciedad y sed. Son mecanismos que los tenemos de nuestra biología eh, ya de nuestra constitución biológica y tienen su sentido, ¿sí? Tienen su sentido. El no sentir nunca hambre, el no sentir estamos saciados, el comer apurados, el no sentir sed y sobrehidratarnos, nos llevan a patologías, nos llevan a desregularnos, ¿sí? Así que esto, prestarle atención. Hasta acá es esta clase. La próxima vamos a ver el entrenamiento intermitente, exposición al frío, exposición al calor y algunas herramientas de respiraciones que nos van a ayudar a bajar todo el estrés previo a competencias y a mejorar las entradas en calor, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Bueno, muchas gracias.